Buenas tardes, nosotras somos María José y Daniela Pleites y vamos a hacerle unas preguntas acerca de la cultura del Medio Oriente a Clau, que es maestra del taller de barra en la universidad y directora de la compañía de flamenco. Hola Clau, pues voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué conocimientos tienes sobre la cultura de Medio Oriente y cómo lo adquiriste? Tengo muy poco conocimiento, pero sé que es de religión musulmana. Sé algunos países que forman parte del Medio Oriente, como Egipto, Arabia, Marruecos, Israel, Turquía. Y bueno, la verdad sé muy poquito de su cultura, pero lo poco que sé de mis clases de prepa, porque en la carrera no vi nada de esto, y también mucho en redes sociales. Ok, perfecto. La segunda pregunta dice, ¿cómo crees que los medios de comunicación, ya sean películas, noticias o redes sociales, han influido en tu percepción de Medio Oriente? Como que siento que siempre se asocia a malas noticias, como cualquier noticia respecto a estos países. Entonces definitivamente ahorita las redes sociales son el medio de comunicación más importante, al menos en mi día a día, y es como yo me entero pues de las noticias que ocurren en esos países. Entonces definitivamente yo lo puedo asociar como a países que viven bajo mucha violencia, bajo mucha opresión. Entonces pues sí, así es como mi percepción principal. Ok, gracias. Y ya la última es, ¿qué aspectos de la cultura de Medio Oriente crees que son mal interpretados o poco comprendidos en otras partes del mundo? Igual siento que no, como muchos tenemos el privilegio de vivir pues en países con más tranquilidad dentro de lo que cabe, o no vivimos este tipo de violencia todos los días, pues no llegamos a comprender por qué esas personas llegan a hacer lo que llegan a hacer. También, bueno, siento que viven bajo mucha opresión, entonces siento que no podemos entender el por qué esa violencia existe en esos países. Entonces siento que pues, sí, no lo hemos vivido y no lo podemos llegar a comprender por qué ocurren ese tipo de atrocidades por allá, ¿no? Sí, perfecto. Gracias, Clau. Hola, vamos a entrevistar a mi primo Cosme. Hola, Cosme, ¿puedes presentarte, por favor? Hola, me llamo Cosme Crivelli, soy ingeniero industrial. Ok, te vamos a hacer la primera pregunta y es, ¿qué conocimientos tienes sobre la cultura de Oriente Medio y cómo los adquiriste? Pues realmente muy poco, solamente ha sido mediante películas, noticias, cosas por el estilo, pero que haya yo investigado al respecto, no, la verdad no. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo crees que los medios de comunicación, o sea, películas, noticias y redes sociales, han influido en tu percepción de Medio Oriente? Pues yo creo que mucho, porque es realmente donde he conocido alrededor de por allá, pero pues no me ha ayudado mucho porque pues no conozco más que solo eso y no estoy seguro de que esté bien. Ok. La última pregunta es, ¿qué aspectos de la cultura de Oriente Medio crees que son malinterpretados o poco comprendidos en otras partes del mundo? Pues yo creo que tenemos una percepción mala de ellos, o bueno, muy satanizada en relación a su religión, sus costumbres, pero pues supongo que no es así, que no son como los pintan, porque pues en las noticias regularmente todo lo exageran, pero de ahí en fuera pues creo que es lo que puedo decir. Ok, muchas gracias, Cosme. Sí. Bye. Hola, Vale. Estoy aquí con mi amiga Vale y ella va a ser la tercera participante a la que haremos las preguntas. Hola, mi nombre es Vale, estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Perfecto, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Qué conocimientos tienes sobre la cultura de Medio Oriente y cómo lo adquiriste? Pues creo que tengo un conocimiento medio básico sobre el Medio Oriente, pero pues claro, con mucho respeto hacia la riqueza cultural y pues he aprendido principalmente sobre el Medio Oriente en la universidad, en pues clases, documentales y más que nada sobre la política y, pues sí, me interesa mucho cómo la religión, la historia y la política siempre son hablados, pero no necesariamente es lo único que hay. Gracias. Ahora la segunda pregunta es, ¿cómo crees que los medios de comunicación,
ya sea películas, noticias, redes sociales, han influido en tu percepción del Medio Oriente? Pues siento que los medios muchas veces presentan como una imagen un poco distorsionada, no al 100% errónea, pero siento que las noticias claramente se enfocan en conflictos, en la violencia, en lo peor. Eh, y siento que las redes sociales también se pueden enfocar en eso, pero uno también puede ver un poco más allá y no necesariamente solo las noticias malas, sino que también como que lo cotidiano que hay detrás de también las cosas malas que existen, porque esto o sea, es algo más grande que solo un conflicto, el que siempre se habla en noticias. Sí, tienes toda la razón. ¿Y qué aspectos de la cultura de Medio Oriente crees que son mal interpretados o poco comprendidos en otras partes del mundo? Siento que principalmente la religión es, bueno, el papel de la religión en sí, siento que es lo que más es mal interpretado porque muchas veces se asocia con el ser extremista. Y también pues claramente se tiende a generalizar, siento yo, que es como que el Medio Oriente es solo como una cosa homogénea, cuando realmente es mucho más allá, o sea, hay diversidad cultural y diversidad de tantas formas, entonces siento yo que, pues sí, o sea, como que más que nada lo que se malinterpreta es que por las noticias malas, entonces todo es malo, cuando realmente hay mucho más allá de solo las noticias y de solo un lado malo sobre una religión, probablemente. Sí, exacto. Muchas gracias, Vale, por participar. Pues al haber hecho esta actividad me doy cuenta que existe una perspectiva errónea o equivocada sobre el Medio Oriente, ya que pues muchas personas no tienen pues un conocimiento adecuado sobre esta cultura y tradiciones. Entonces, por ejemplo, Clau, ella estudió pues nutrición, entonces no, o sea, no tuvo materias y no ha tenido como este contenido para ella tener ciertos conocimientos y aspectos de esta cultura, por lo que muchas personas pues crean distintos estereotipos que pues que se ven en los medios de comunicación, porque muchas veces los medios solo proyectan una perspectiva que es, o sea, sobre todo ahorita, conflictos políticos que existen en estos países. Entonces, muchas veces, pues, hay esta perspectiva negativa y, y se ve como si en estos países solo hay como violencia y, y pues consecuencias negativas y no ven más allá sobre la cultura, la, pues sus tradiciones, pues sus importancias como la familia. Entonces creo que la verdad es que yo creo que hay que promover que se incluya este tipo de contenido en la educación para que todos, o sea, puedan como tener distintas perspectivas y saber más de las distintas culturas que existen en el mundo y así evitar como prejuicios y que se tenga respeto eh, pues a la diversidad cultural que existe. Gracias. En lo personal, al hacer esta actividad me pude dar cuenta de la forma en que las personas ven y piensan acerca sobre el Medio Oriente. Pudimos entrevistar a 3 personas y 2 de ellas nos dijeron que su conocimiento era muy poco y que lo que sabían lo habían visto en películas y noticias, y básicamente nos dijeron que la idea que ellos tenían sobre el Medio Oriente era que se reducía a conflictos, violencia y problemas constantes, lo que la verdad es una imagen muy limitada ya que no refleja la verdadera diversidad de este lugar. La tercera persona, por otro lado, tenía un conocimiento un poco más amplio
ya que lo aprendió en la universidad y en ciertos documentales, pero también nos dijo que los medios que siempre se enfocan nada más en lo malo y dejan al lado aspectos muy importantes de esta región como su cultura, tradiciones, su lenguaje, entre otros. Y para mí la verdad es que esta experiencia me hizo darme cuenta de lo importante que es buscar información de distintas fuentes y no quedarse solo con lo primero que vemos en la tele o escuchamos en las noticias o en las películas, porque muchas veces es una idea errónea y solo a través de diferentes perspectivas es que podemos comprender la complejidad y la verdadera riqueza de una región. Entonces, confiar en los medios de comunicación como que nos hace estereotipos sobre ciertos lugares, en este caso el Medio Oriente, entonces nos impide apreciar la diversidad y el valor cultural que ésta tiene. Después de haber entrevistado a todas estas personas, además de haber estudiado el tema en clase, creo que me doy cuenta que realmente, socialmente, al menos en esta parte del mundo, tenemos muchos prejuicios hacia la cultura mexicana y sobre todo pude darme cuenta que estos prejuicios vienen de ideas o juicios que son al final malas concepciones de lo que es realmente la cultura musulmana, sobre todo en cuanto a la religión, o sea, en cuanto al Islam. Porque sí siempre surge esta idea del terrorismo cuando uno piensa en esta cultura y al estudiarla me doy cuenta que es una idea súper errónea, que realmente no está fundamentada en cosas reales. Entonces, gracias al estudio de este tema me doy cuenta de la importancia, número 1, de hablar con fundamento, y número 2, de permitirnos estudiar y entender cómo funcionan las otras religiones, las otras culturas, porque al final con este tema aprendimos cómo el Islam es en realidad muy cercano a la religión católica y muchas de sus prácticas son paralelas a la religión católica y simplemente a veces crecemos como escuchando todos esos prejuicios y nunca nos damos el tiempo o el permiso de estudiar un poco más a fondo esta cultura y creo que es muy importante para el respeto de las demás culturas, número 1, si vamos a hablar de ellas, conocerlas a profundidad y número 2, no hablar sin fundamento, como podemos llegar a caer en este error muchas veces y creo que parte de respetar la diversidad cultural es saber del tema del que estamos hablando y no asumir cosas que no son ciertas o no son siempre generales en ninguna de las culturas. Eso es todo. Gracias.